seguíamos evolucionando, pero, por ejemplo, Rodrigo seguía medio estancado, ¿viste? Y ahí venían un poquito los roces. También se mezclaron un poco lo que era la ideología religiosa Krishna conmigo, que yo no quería hablar de religión en la banda, ¿no? Y, y bueno, ahí empezaron un poquito los roces también a nivel ideológico, ¿no? Pero bueno, lo más importante para mí era siempre el sonido de la banda. Yo quería que suene bien perfecta. Nunca me hubiera imaginado ir y grabar, o sea, entrar a un estudio, quiero decir. No teníamos en mente nunca grabar un disco o algo, lo único que queríamos era tocar en vivo y listo. Yo creo que la banda en su momento no tenía eso como prioridad, lo de grabar. No perseguíamos grabar un disco o eso. Era estar ahí. La primera vez que Confor entró a un estudio fue en el año 93, en Texón, que era una escuela de grabación, de técnico de sonido, y lo manejaba Marcelo Di Pietro, se llamaba el chico. Y fue gracias a Adriano Auteda, otra vez, que siempre nos daba una mano muy grande, que ellos estaban grabando, creo que el primer disco lo estaban grabando ahí, y como este muchacho Marcelo tenía alumnos y necesitaban bandas para que los alumnos practiquen las grabaciones, Adrián le habló de nosotros y nos invitó a que grabemos. Y necesitaban gente, no sé, qué días para grabar a los que estudiaban ahí, y ahí grabó Confort Supremo. Y ahí fue que grabamos el tema Falsa Realidad y Confort Supremo. Marcelo de Petro, copadísimo, un chabón muy buena onda. Él grabó también, creo que el Mentes Abiertas, grabó un montón de bandas. Entonces no había muchos técnicos en ese momento que estén familiarizados con un sonido hardcore. Entonces cuando había uno que ya estaba en eso, te imaginarás, iban todos ahí, como que el chabón ya más o menos la tenía. En esa época estaba tocando Rodrigo el bajo, Garuda la batería, Ariel en la voz y yo en la guitarra. Y obviamente cuando empezamos a hacer las grabaciones y los coros, de repente habían coros que decían Krishna, estaban buenísimos, pero yo estaba tan centrado en que no quería que la gente conozca o influenciarle religión a la gente, ¿no? Toda esa cosa con el Strays y eso no me va. No porque tenga algo con ellos, sino porque me parece que se reduce todo muy chiquitito, se hace todo muy chiquitito. Hay un poquito más que rascar de ahí, ¿no? Era como un planteo dónde te posicionás con respecto a la sociedad de consumo, lo material, lo espiritual también, que es un ejercicio del cuidado de uno, más allá si es religioso o no, pero es el cuidado de uno. También cómo ver las cosas, cómo se manifiestan, ¿no? Teniendo otra perspectiva de la subjetividad. Para mí, Confort Supremo es straight edge cuando yo dejo de estar en la banda, que fue una de las problemáticas que teníamos, que me rompía las pelotas, era que Pablo todo el día estaba tironeando para que sea straight edge, o una forma de acapararse también de Confort Supremo con tiene que ser straight, y Ariel, bueno, sí, tiraba para ahí y yo... Nada, con el tiempo Rodrigo también decide irse. En un momento me vi, la necesidad de abrirme, porque ya era una obsesión todo eso, y hice Bhakti. Entonces primero se fue Rodrigo de la banda. Primero entró Pepe, que era otro bajista que hubo en el medio un tiempo más corto. Pepe se fue y ahí es que entro yo a tocar el bajo. Garuda se quedó 2 conciertos más y se fue con Rodrigo para armar Bhakti. Digamos, parte de la banda quería desarrollarse un poco más musicalmente. Me acuerdo que eso lo hablábamos con Pablito Soriano. Y yo honestamente le decía, la verdad que esto no me da el cuero físicamente. Yo estoy, de hecho, una vez tocando, casi me duermo tocando en un ensayo. Estaba muy cansado. Entonces creo que eso generó que naturalmente yo dejara de ensayar y que como que fue un acuerdo muy natural el hecho de que dejara de tocar en Confort. Y a pesar que me encantaba,
digamos, participar y estar ensayando, bueno, hay cosas que a veces uno tiene que suspender en la vida. Nunca pensaba en suspender la música de mi vida, pero en ese momento necesitaba parar un poquitito y bueno, y ellos necesitaban seguir también. Y aparece Luis. En la segunda etapa de 1994. Y fue por, hola, llamaba por teléfono, che, buscan batero. Luis, que fue el mejor baterista que tuvimos, que era una bestia. Estaba en mis inicios de baterista y la verdad que me llamaba mucho la atención la técnica que tenía, la interpretación que hacía de las canciones. La verdad que sí, coincido con que de la etapa de la banda fue el baterista que más le quedaba, que mejor le quedaba a la banda. El primer ensayo fue penoso. Me acuerdo de eso porque en verdad yo no hacía el ritmo de la batería como una batería clásica del hardcore, tipo, no sé, como GBH, ponerlo como, no sé, Dead Kennedy, tipo algo que era derecho. Como que no cuadraba, como que lo que tocaba no cuadraba con las canciones. Y después los chicos me pasaron un montón de bandas. Mostrémosle, pasémosle un par de CDs, qué sé yo. El segundo ensayo que fui, les encantó. Y el segundo ensayo fue así, se dio vuelta absolutamente, es como que no solamente entendió de qué iba el estilo, sino que lo mejoró. A ellos les gustó y ahí empezamos. En el 95, en el estudio de los chicos de Catupecu Machu, que nos grabó el chico Gabriel. Pero ahí ya veníamos más afilados y más ensayados, y ya con la formación original, vendríamos a ser la última, que ya sonaba muy bien. Pero veníamos sonando muy bien también porque se nos había dado la oportunidad del chico Diego de Jack Flash, nos había propuesto hacer un disco completo. Que ahí nos pusimos las pilas, nos iba a grabar un disco, el dueño Jack Flash, donde yo iba a comprar discos ahí, y todos, creo que mucha gente, y ahí dijimos, bueno, vamos a hacer, y nos pusimos a estudiar un montón, y ahí vi que todos nos pusimos a laburar, ¿viste? Nos cebamos todos con la idea y dijimos, bueno, tenemos que ensayar todos los días durante un mes, todo el día, no sé, no todo el día, pero varias horas al día, todos los días durante un mes. Que no se llevó a cabo por diferentes cuestiones. Pero claro, después de ese mes sí, salimos a tocar en vivo como tocábamos siempre, que tocábamos casi todos los fines de semana, y claro, sonábamos mejor que nunca. Pero gracias a esa propuesta, nosotros nos habíamos puesto a ensayar un montón para que ese disco salga bien, pero al no darse, nada, nos sirvió para grabar después los otros dos temas en el compilado Nuevas Generaciones. Lo de grabar Llama Interior y Purificación vino por el lado de los pibes de Fuerza Interna, que eran de Villaluro, Diego, Numa, esos que hicieron un compilado Nuevas Generaciones, y nos avisaron, nos dijeron si queríamos formar parte, le dijimos que sí, y grabamos esos dos temas con los pibes de Catupecu, recontra copadísimo. Lo grabó Gabriel Ruiz Díaz de Catupecu, era todo analógico, no había nada digital todavía. Yo hice una cuenta absurda infantil de que el compilado le pagaba a las bandas 4 horas de grabación, que no sé nada, con 4 horas después caí que no hacías nada. Yo en ese momento yo decía, bueno, con 4 horas ponés rec y grabás como loco, ¿me entendés? Después te das cuenta que no. Grabaron, todo el mundo empezó a grabar y se hizo una onda muy buena, terrible, y nada, terminó quedando alucinante. Y no, salieron 200 cassettes. Un día me llega el compilado Nuevas Generaciones, donde están los dos únicos temas que grabó con For Supremo en estudio, y la verdad que para mí fue una alegría enorme porque era algo que tenía que suceder. O sea, lamentablemente, digo, ¿no? Fueron 2 temas nada más, pero al menos tenemos esos 2 temas que son una joya. La disolución de Confort se dio, no hubo una causa que la originara. Y Confort se empezó a desgastar un poco la relación, más que nada con Ariel. Con Ariel él hacía las canciones y yo hacía la música. No tengo ni idea, pero sé que discutían, yo igual participaba, tocaba, de lo que sé yo.
hacía lo que tenía que hacer. Eran mis amigos en ese momento. Sigo teniendo una amistad muy fuerte con Pablo, que o sea, hasta el día de hoy, bueno, él se fue a vivir a Alemania, pero después armamos bandas con él, bandas post-punk, bandas new wave, o sea, bandas, nada. Pero no sé por qué se dividió la banda. Sí que había discusiones internas. Y llegó un momento que, claro, Ariel era más abierto, más sociable, por eso empezaron a entrar ciertos personajes al grupo nuestro. Yo era más cerrado y no me gustaba cierta gente que venían porque eran como manzanas podridas que venían a pudrir nuestra pequeña escena. Y como yo le metía mucha energía a lo que es la música, me costaba tiempo y sangre, loco, y pasión. Entonces me sentí un poco frustrado y cuando ya hubo un poco de roces con Ariel es como que ahí se fue desgastando y cada uno siguió su camino. Y de un día para otro los chicos se fueron de vacaciones, tipo en 96 creo que fue en verano, y yo ya, fue como algo paralelo, ¿no? Como fue natural, yo ya estaba, iba a tocar, la guitarra iba a tocar en Bhakti. Y ya Pablo me había dicho, no tocamos más, que no sé qué, y yo ya estaba como viviendo en el templo, iba 5 días al templo y 2 días a la casa de mis viejos. El motivo por el cual se separa Confort Supremo es que justo a Luis, que nada tenía que ver con este mundo, se hace Hare Krishna. Y ahí ya con Nico y Pablo dijimos, no, o sea, trajimos un batero de otro palo que nada que ver y se lo llevan los Krishna también. Siendo straight, uno podía ver de otro amigo de la facu del colegio, se lo llevó la falopa cayó en cana, se lo llevan los Krishna. Para mí era paralelo, era como una muy mala noticia. Entonces, la presencia de los Hare Krishna en Confort Supremo para mí fue algo negativo y que nos terminó separando. Me acuerdo que Nico Calvin me llamaba a mi casa porque no lo podía creer, yo estaba como re metido en el templo, estaba como muy raro, diferente, no, tocaba diferente ya. Y Luis, de golpe, no la vimos venir, se convirtió al Hare Krishna. Los pibes ya no se identificaban con el Stray, no los representaba, así que bueno, la banda ya no tenía, la razón de ser de Confort era esa, era el Straight Edge y el hardcore. Si ya el hardcore no te gusta tanto o estás ya dejándolo de lado y el Stray no te representa, entonces como que no tiene mucho sentido seguir con algo que no te representa. Entonces bueno, el tiempo fue decantando y se fue dando que, bueno, uno fue para otro lado, el otro fue para el otro. Fue básicamente eso. Todo tiene un fin, ¿viste? Entonces llegó el fin, finales del 95, llegó el fin de esta banda y bueno, pero dio fruto a otros proyectos, ¿no? Y eso estuvo bueno también. Nació Sudar y fue como mutando hasta lo que es ahora. Aún hoy, para mí, el mejor material de Sudarsana es Sacrificio, sin duda alguna. Esos temas, la verdad que muy inspirados, muy emotivos y las mejores letras, increíble. La reedición de Purificación fue una idea que ya la tenía hace bastante. De hecho, muchas de las cosas que estuve produciendo eran como deseos de poder sacar adelante y ponerla en formato físico. Sobre todo en bandas que no han tenido la oportunidad, porque Confort Supremo había grabado estas 2 canciones para el compilado Nuevas Generaciones, que había salido en cassette. Son las canciones que mejor suenan, por eso fueron las elegidas. Y un poco hablando con un colega de España que también le gusta mucho lo que significa Confort y las bandas argentinas, fue como, bueno, hagámoslo, una sociedad, y saquemos adelante esto que es fundacional. Para nosotros es importante que esté. Y creo que también uno cuando hace cosas la hace por uno y también no para lo que viene. Y creo que esa banda hizo cosas para quedar así como en la historia. Entonces está bueno reivindicar con un formato que de acá a 20 años o cuando sea alguien diga, mirá qué bueno tener este testimonio hecho en vinilo y encima en un formato que al menos para mí es uno de los mejores. Se comunicó Ale para sacarlo y bueno, le dimos el ok a full, nos encantó la idea. Estos discos los fabricamos en Europa
en España precisamente, y así que imagínate el caos, ¿no? De aduana, de correo, de diagramación, de diseño, de esperar que lo confirmen, de las demoras que tienen las fábricas, ya sea en Argentina o en Europa, están todas colapsadas. Entonces fue esperar alrededor de 7 meses hasta que sí hayan aprobado el material y bueno, y lo hayan enviado y que lleguen, ¿no? Es como esperar antes algún catálogo o alguna carta de alguien que le escribías. Es como un poco volver a eso también. Todas las reediciones que hace Ale en Vegan, creo que es tremenda ya el sonido, la producción que tienen ya los temas, la dedicación, ya se nota que son más grandes, ¿no? Y más serios y más enfocados, me parece. Confort Supremo creo que es una banda que merece un reconocimiento y buenísimo que se pueda hacer todo esto de rescatar el archivo. Dejaron un legado bastante grande. Toda esa escena under fue una semilla que se expandió. Son los que abrieron el camino, lo que es el straight edge en Argentina. Eso que empezó con Ford, al toque lo siguió Autocontrol y lo llevó con un contexto más activista. Y Confort Supremo es el que puso la semilla de todo lo que fue después el movimiento Straight Edge. Fue algo que lo arrancamos sin querer y la misma historia lo llevó hacia la estratosfera y más allá. Shakti, una banda que tiene mucho Shakti, mucha potencia. Shakti. Y una sensación a veces bonita y otras veces media rara. Pero bueno, es Confort Supremo. Confort me dio la oportunidad de entrar en este mundo en el cual todavía estoy de la música, del hardcore o de lo que sea, de la música en general. Aprender cosas y evolucionar en ese sentido. Así que Confort me dio cosas hermosas. El skate, Confort Supremo, cosas que conservo hasta hoy en día y que las voy a conservar para siempre. ¿Quién te pasa? Este es Rodrigo y Ariel. Este es Rodrigo y Ariel en Villa Urquiza, jugando la pelota. Sí, escuché sobre esto. Es ver que tantos años después todavía hay gente que lo recuerda, hay gente que quiere honrarlo y hacer un documental como este o reeditar ese disco. La verdad que me encanta que sea así. Esta remera la usó Pablo en el primer recital de Confort Supremo. En su debut fue en Zona Cyborg. Pablo un día me la cedió, como sabe que me gusta archivar y coleccionar cosas. Me dijo, toma, te paso la antorcha del straight edge argentino. Y obviamente, bueno, claro, me encanta. Está bastante baqueta, pero se la banca y es como que está buena tenerla ahí, tiene un par de agujeros. Pero bueno, es un signo y un signo del strike, el puño con las X, y que acá también lo han usado las bandas y bueno, fue una banda muy importante Youth of Today para todos nosotros y lo sigue siendo aún hoy. Así que acá la tenemos a la remerita guardada